En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos, danos tu luz. Danos la gracia de ser dóciles a tu palabra y para vivirla. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse. La cátedra del apóstol San Pablo, así se llama. Ustedes, cuando van a la catedral es el lugar donde se sienta el obispo. Como el apóstol Pedro murió en Roma, hacia el siglo III fue surgiendo esta fiesta. ¿Qué es lo que quiere mostrar esta fiesta? Dos cosas principalmente, y quisiera que la viéramos acá. En la primera lectura, que precisamente es de la carta a Pedro, él habla cómo debe el presbítero o el apóstol o el servidor tratar a la comunidad. Aquí le habla principalmente a los presbíteros, pero se aplica también a los obispos. A los presbíteros, yo como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse. Es decir, en el ejercicio del seguimiento a Cristo, vamos a participar de sus sufrimientos, pero también de su gloria. No nos quedamos en el dolor, sino que también vislumbramos la resurrección y el gozo. Y vean qué interesante, dice: sean pastores del rebaño a su cargo, gobernándolo de buena gana, no a la fuerza. Entonces da una característica de amor del pastor. De hecho, el Evangelio de San Juan lo tiene cuando: Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, apacienta los corderitos. Entonces, la razón de todo presbítero y obispo debe amar a su comunidad, y cualquiera que tenga a cargo una comunidad debe amarla. Es decir, ahí no colocan al frente un capataz o un perro boxer furioso a ver cómo muerde al rebaño. No, tiene que ser alguien que la ame y sobre todo que tenga una generosidad muy grande. Y aquí lo dice bellamente. Y esa generosidad, ¿qué hace? Que él, oiga bien, busque la salvación de todo el rebaño encomendado y que esté con las ovejas, pero no sobre las ovejas. Es decir, que sea un hermano cercano, como decía San Agustín: para ustedes soy obispo, pero con ustedes soy otro cristiano. Es decir, un miembro más.
Y esa primera parte que él coloca como una característica de todo apóstol, porque la palabra apóstol quiere decir enviado, es un enviado por Dios. Y miren ustedes que en el texto de hoy aparece en un pueblo no judío, porque Pedro está abierto a todo el mundo donde él lo elige. Y lo elige diciéndolo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando le dice, tú eres Pedro, está mostrando una elección especial por él. Pedro es el encargado de la unidad en la iglesia. Y esto es muy importante. Al principio les explicaba cómo nosotros tenemos unidad de culto. Ustedes pueden ir a cualquier celebración eucarística en cualquier lugar del mundo y la Eucaristía es la misma. Lo que cree un cristiano católico aquí en Colombia es lo mismo que el que lo cree en la India, en cualquier tribu de África. Es decir, no existe un evangelio para unos diferente a los otros. Esto es lo que, por ejemplo, es un error gravísimo de algunos obispos alemanes que quieren hacer una cosa diferente a toda la iglesia. ¿Hay que mirarlos a ellos? No. Es precisamente la figura del Papa la que da la unidad doctrinal. Cuando aquí dice atar o desatar, ¿qué quiere decir? Lo que está permitido y lo que no está permitido, es el Papa el que orienta con su enseñanza y guía. Alguien me dirá, pero yo he visto que como que el Papa está equivocado, como que el Papa está perdido, como que el Papa, algunos dicen palabras demasiado fuertes, el Papa es masón. Oiga bien, las veces en que yo he escuchado esas frases, ¿de quiénes las he escuchado? De personas que no han profundizado en la fe. Es decir, le pregunta a uno, bueno, ¿ustedes conocen todos los dogmas de la iglesia? ¿Usted se ha tomado algún curso de teología bíblica, de profundización bíblica? Entonces, muchas veces nos dejamos engañar. Y no lo olviden, vean, jamás olviden esto. En la iglesia lo más importante es la unidad. Por eso la palabra católico quiere decir que vemos la totalidad de la palabra de Dios. Nosotros no vemos pedazos de textos de la palabra de Dios como ocurre con las sectas evangélicas o protestantes que ven algunos pedazos de la verdad. Y esa unidad de doctrina también es una unidad moral, porque hoy hay algunos que dicen, bueno, yo sí creo en el credo y creo en lo que dice la iglesia, pero a nivel moral yo sí tengo mis reservas, así dicen. ¿Qué está diciendo? Yo no me dejo guiar por la doctrina y la enseñanza, que no es algo loco. La iglesia puede demorarse para pronunciarse en algún tema, pero cuando lo hace mirando todo el actuar de la iglesia. Y el actuar de la iglesia es el actuar del Espíritu Santo. Lo que nosotros llamamos tradición de la iglesia es cómo ha obrado el Espíritu Santo en la iglesia. Y finalizo la enseñanza con algo que es bueno tenerlo en cuenta. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oiga bien, no es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Jesús. Entonces a algunas personas se les ocurre pensar que algún papa podría coger y cambiar lo que dice el Evangelio. Pues el día que hiciera eso,
Pues no es el Papa de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él es lo que está es para preservar, cuidar la Iglesia de Cristo, porque no es de él. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso muy claro, que la unidad, por eso nosotros decimos creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Comienza a cojear las personas que comienzan a alimentar desprecio a la figura del Papa y pueden perderse. ¿Por qué? Porque él es el vínculo de la unidad. Y nosotros necesitamos en la iglesia conocer, servir y edificar la iglesia del Señor. Vamos a ponernos de pie, hijitos, y vamos a... Los medios de comunicación requieren recursos económicos para sacar adelante estos contenidos. Hay muchas personas detrás de un trabajo de evangelización, así que esperamos que usted se suscriba y nos apoye en esta obra evangelizadora. Dios los bendiga.